Muy bien, vamos a Eclesiastés, capítulo 8. Versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Ahora vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 11. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amén. Llegamos hoy al último mensaje en nuestra serie del temor de Dios. Hoy, hermanos, vamos a considerar los resultados del temor de Dios y darnos cuenta de que la vida de un cristiano cambia mucho cuando se enfoca en el temor de Dios. Para que recordemos lo que hemos estudiado, espero que se vaya recordando mientras yo voy diciendo. Empezamos con la definición de lo que es el temor de Dios. Dijimos que el temor de Dios es el miedo del Dios santo para el incrédulo y es la reverencia santa para un cristiano. Dijimos que el Hijo de Dios debería sentir la admiración por Dios y adorarle, honrarle, mostrarle una profunda reverencia y siempre estar enfocado en su majestad y santidad. Esa fue la primera predicación. La segunda predicación, estuvimos viendo de la importancia del temor de Dios. ¿Por qué es importante el temor de Dios, hermanos? Porque es parte de la salvación. Es algo que Dios pone en el corazón de cada uno de sus hijos. Es importante porque es algo que Dios ha mandado en la Biblia. Somos mandados a conducirnos en el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra. Es importante porque nos motiva, hermanos, a vivir vidas santas, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y es importante porque nos provee con lo que necesitamos. Y aunque es algo que cada hijo verdadero de Dios tiene, también queremos crecer en Él, así como es nuestro deseo en cada parte de la vida cristiana. Y para crecer en el temor de Dios, que por cierto esa fue la tercera predicación del estudio, pues necesitamos entender su carácter, conocer cómo es Dios, necesitamos reconocer su presencia y necesitamos obedecerle más al Señor. Y finalmente, el domingo pasado estudiamos los obstáculos y bendiciones del temor de Dios, que constantemente surgen cosas para estorbar nuestro temor de Dios. Pero cuando hacemos lo que el Señor nos manda, Él nos bendice. ¿Cómo nos bendice? Nos bendice con Cristo en primer lugar, nos bendice con la comunión con el Señor, nos bendice dándonos confianza en el Señor y nos bendice dándonos conocimiento de Dios. El temor de Dios nos hace más sabios, el temor del Señor es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ahora, hermanos, quiero terminar meditando en los resultados que produce un crecimiento en el temor de Dios. Pregunta: ¿qué sucede cuando tenemos más reverencia para con Él, cuando vivimos delante de su rostro, conscientes de quién es, obedeciendo sus mandamientos, llamándole en todo nuestro ser? Cuando vivimos así, pregunta, ¿qué sucede? Bueno, la respuesta supongo que es bastante obvia, ¿no? Si es así, si vivimos así, lo que va a suceder es que va a haber cambios en la vida. Veremos cambios no solamente en nuestra manera de pensar, veremos cambios prácticos, cambios importantes. Y hermanos, esto es lo que quiero que veamos hoy cuando reconocemos el temor de Dios que Él nos ha dado en Cristo.
Hermanos, quiero que vean el resultado del temor de Dios, entendiendo su importancia y que estamos creciendo en Él. ¿Cuáles son los resultados cuando consideramos todo esto? Cuando estamos actuando de manera reverente para con Él en todo momento, en la iglesia y en nuestras vidas privadas. La pregunta es, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son esos resultados? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y obviamente, si tenemos que responder rápido, lo que sucede ante todo es que vamos a tener más temor de Dios. Obviamente, vamos a tener más reverencia cuando crecemos en el temor de Dios. Pero hermanos, pasando el tema de la generalidad de que vamos a crecer más, hermanos, la Biblia también nos muestra algunas cosas prácticas que son el resultado del temor de Dios. La vida de un cristiano cambia cuando se enfoca en el temor de Dios. Y vamos a considerar 5 de los resultados cuando el cristiano se enfoca en el temor de Dios. Así que esta es mi propuesta, mis queridos hermanos, hoy en esta última predicación de este tema. La vida de un cristiano cambia cuando se enfoca en el temor de Dios. Y bajo ese título quiero decir 5 resultados. En primer lugar, va a haber bendiciones. En segundo lugar, va a haber obediencia. En tercer lugar, va a haber relaciones con otros. En cuarto lugar, va a haber oración. Y en quinto lugar, va a haber un deseo, hermanos, de la evangelización. Va a haber un deseo con respecto al avivamiento. ¿Ok? Así que luego de eso, pues, daremos una conclusión, hermanos, y una aplicación. Así que oremos para que el Señor nos guíe entonces a cada uno de nosotros en esta última predicación de este tema. Oremos. Bendito Dios, alabamos tu dulce nombre y te queremos rogar, Señor, que tú nos ayudes a finalizar este tema del temor, con asuntos claros en nuestro corazón y resoluciones en nuestro corazón. Pero también que tú nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos. Padre, guíanos, te lo rogamos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer resultado, hermanos, del temor de Dios son las bendiciones. Y esto yo sé que es muy general, por supuesto. Y es algo que hemos visto mucho en esta serie. Pero no quiero concluir sin enfatizar otra vez las grandes bendiciones que Dios promete a aquellos que le temen. El temor de Dios no es un terror paralizante para un cristiano. Nada más así esperando pecar y Dios lo castiga de una. No tenemos nosotros los cristianos miedo de Dios, sino que somos sus hijos amados. El temor de Dios no es un tema meramente negativo, de hecho. No es un tema en el cual deberíamos pensar en qué cosas no deberíamos hacer, sino es un tema sumamente positivo. Es lo que Dios, de hecho, nos da cuando nos salva. Hermanos, no existe cristiano que no tema a Dios. Y mientras crecemos en nuestro temor de Dios durante la vida cristiana, ¿sabe lo que va a suceder? De hecho, disfrutamos más y más de las bendiciones de Dios. Verdaderamente, hermanos, Cristo nos ha dado una vida abundante. Es por eso que el Salmo 112:1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hermanos, esta es la actitud del cristiano que le trae gozo y contentamiento. Teme a su Dios, le obedece, se deleita en obedecer al Señor. Hermanos, esto es una gran bendición que Dios ha dado a los que temen al Señor. Y eso comienza conociendo a Cristo. Dios pone ese temor en nuestro corazón. Porque Dios pone ese espíritu y su palabra, la ley, en nuestro corazón. Pero quiero que otra vez leamos, hermanos, se acompañen por favor a Eclesiastés capítulo 8, versículos 12 y 13. Vaya conmigo allí. Eclesiastés capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice el texto: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le será prolongado los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios.
Mis queridos hermanos y amigos, puede parecer que en este mundo el pecador vive bien, puede parecer eso, sin problemas y por mucho tiempo. Pero aquí el predicador en Eclesiastés enfatiza su confianza en que les irá bien a los que Dios temen, los que temen ante su presencia. Y por supuesto, esto nos hace pensar en Romanos 8:28, ¿no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Mis hermanos, los que aman a Dios son aquellos que temen a Dios, según este texto. Los que temen a Dios son aquellos que aman a Dios. Por eso, el resultado es el mismo para ellos en estos dos pasajes. ¿Saben cuál es? Les irá bien. Dios va a obrar a que todo salga para el bien de su pueblo. Esto es, para que sean conformados más y más a la imagen de Cristo. Ese es nuestro bien. Ese es nuestro bien. Cuando dice que todas las cosas trabajan para bien, significa que Dios está tomando todas las cosas para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro bien. Y no solamente ahora, sino también en el futuro. También después de la muerte. Los que temen a Dios tienen la esperanza de la vida eterna con su Dios, la confianza en la resurrección del cuerpo y la eternidad con el Señor de una manera gloriosa. Les irá bien a los que Dios temen, los que temen ante su presencia. Hermanos, hay una gran bendición en esta vida y gran bendición porque tienen confianza en la vida venidera, en la vida eterna con Dios para siempre. Pero pasemos al segundo resultado de un hombre o una mujer que está con el temor de Dios. El segundo resultado es que va a haber obediencia. Hablemos de la obediencia ahora. Ahora, la obediencia es el resultado de la persona que teme a Dios. Es verdad, ya hemos considerado este punto a lo largo de la serie. Así que no me voy a tardar mucho aquí. Sin embargo, quiero que observe algunos detalles. Vaya conmigo, por favor, a Génesis, capítulo 22, versículos 11 y 12. Génesis, capítulo 22, versículos 11 y 12. El primero que le encuentre, por favor, póngase de pie y léalo fuerte. Génesis 22, 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Gracias, Juanito. Hermanos, Abraham aquí mostró su temor de Dios por medio de ¿cómo? De la obediencia. Y era obediencia a un mandamiento que humanamente hablando parecía imposible. Piensa en eso. Sacrificar a su hijo, su único hijo, el hijo de su vejez, el hijo de la promesa. Pregunta: ¿qué dirías si Dios te pidiera sacrificar a tu hijo? Solamente la persona que teme a Dios, que le conoce suficiente para confiar en el Señor y en su plan soberano, tanto para poder hacerlo sin cuestionar. Solamente ese tipo de hombre puede hacer esto. Recordamos también que el temor de Dios, hermanos, entonces, ¿qué nos muestra? Nos muestra obediencia. Nos muestra entonces hacer lo que Dios manda hacer. Aún cosas que nos parece una locura. Pero recordemos también, hermanos, que el temor de Dios nos restringe de pecar. Porque sabemos que Dios está, que Dios ve. Cuando tememos a Dios vamos a vigilarnos más a nosotros mismos. Vigilamos nuestras mentes, nuestros pensamientos, vigilamos nuestra lengua, como leemos en Santiago capítulo 3, o como leemos en Salmo 39:1, que dice: atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. Fíjense, hermanos, cómo el temor de Dios nos lleva entonces a la obediencia. El temor de Dios también nos vigila nuestras acciones. Hace que nosotros hagamos sendas derechas para nuestros pies. Recuerden una vez más el Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mis queridos hermanos, cuando hay temor de Dios hay obediencia porque nuestra conducta cambia mientras crecemos en el temor del Señor.
Dice el pastor Albert Martin, el temor de Dios es el terreno santo que produce una vida piadosa, mientras la ausencia del temor de Dios es el terreno profano que produce una vida impía en los hombres. Se lo vuelvo a decir. El temor de Dios es el terreno santo que produce una vida piadosa, mientras la ausencia del temor de Dios es el terreno profano que produce una vida impía en los hombres. Fin de la cita. Esto vemos, hermanos, con ejemplos bíblicos. Por ejemplo, ya vimos que José, el de Génesis, temió a Dios y le obedeció. Huyó de la tentación. No quería considerar la posibilidad de pecar así en contra de su Dios. Leímos también de Job. Él temió a Dios y por eso guardó sus ojos, obedeció los mandamientos de Dios. Ya leeremos y estudiaremos finalmente Nehemías, pero Nehemías no aprovechó su posición como gobernador para recibir mucha rica comida y otras ventajas como había hecho los gobernadores pasados. De hecho, él dijo, yo no hice así a causa del temor de Dios. Hermanos, el temor de Dios lo que causa en nuestras vidas es que le obedezcamos. Por eso, mientras más crezcamos en el temor de Dios, más le vamos a obedecer. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Hermanos, escúchenme, recuerden lo que dice el Salmo 19. ¿Se acuerdan que el Salmo 19 le llama temor de Dios a la palabra de Dios? Cuando tememos a Dios, cuando tememos entonces a su palabra, le obedecemos. Así que hemos hablado de dos resultados del temor de Dios: bendiciones y obediencia. Pero en tercer lugar, hablemos de las relaciones con otros. Y aquí vamos a comenzar ya a decir cosas más específicas. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 4. Alguien, por favor, que lo pueda leer, se ponga en pie y lo lea fuerte y claro, no solamente fuerte. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 4. Gracias, Tamara. Hermanos, necesitamos recordar el contexto de este pasaje para que se pueda entender un poco más. Estamos aquí en el reino de Acab, un rey malvado que se había casado con una mujer de otra nación, quien estaba dedicada a la adoración del ídolo Baal. Ella era Jezabel. Acab permitió y promovió la adoración de este Dios falso en la nación de Israel. Ahora, Dios había mandado al profeta Elías, pero Acab no le había dado caso. Y por eso Dios mandó una sequía por 3 años. Hermanos, piense en eso, por favor. Piense en el tema de la sequía. Sabemos, y espero que la mayoría entienda, que Israel, aún al día de hoy, sin Israel no llueve, no hay agua, no produce, no hay manera de que esa tierra fructifique. Es por eso que ellos han trabajado mucho en tomar agua del mar y hacerla dulce y toda la cuestión. Genios. Pero piensen esto, no estamos ahora en ese tiempo, estamos en aquel tiempo. 3 años sin lluvia, sequía tremenda. Obviamente Dios estaba maldiciendo la tierra. Ahora bien, en este mismo capítulo 18 tenemos la confrontación que Elías tiene con los profetas de Baal. Y vemos cómo hay una batalla que él tiene con casi 900 profetas. Terrible. Ahora bien, pero antes leemos de un hombre que es generalmente olvidado en la historia bíblica. Y este es Abdías. Abdías, dice el texto, que era mayordomo de Acab.
era el siervo que estaba encargado con la administración de la casa del rey. Y la primera cosa que Dios revela en cuanto a este hombre, en su palabra inspirada, es esto. Fíjense lo que dice. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Y después nos dice cómo Abdías mostró este temor de Dios. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Hermanos, por favor, pónganse en la idea. 100, nosotros no somos 100 aquí. Ni siquiera nosotros aquí somos 100. 100 predicadores. Y Abdías agarró y los escondió a cada uno. Y los sustentó con pan y agua, dice el texto. Abdías puso a su propia vida en riesgo para proteger a estos siervos de Dios. Porque, hermanos, toda esta gente estaba siendo perseguida en el reino. Y de vuelta, no era que escondía a uno, era a 100. Su temor para con Dios, hermanos, fue visto, fue probado por medio de sus acciones para con otros. ¿Cuál? Su protección de los siervos de Dios. Entonces, aprendemos que cuando tememos a Dios, cuando crecemos en nuestro temor de Dios, no solamente nos preocupamos por nosotros mismos, sino que empezamos a poner en práctica las palabras de Cristo que dijo con el segundo mandamiento. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y especialmente amar a los hijos de Dios. El temor de Dios nos quita a nosotros el derecho de solamente preocuparnos por nosotros mismos y nos da ese amor sacrificial que cada cristiano tiene por Cristo y que necesita desarrollar más. Hermanos, escúcheme, cuando tememos a Dios, amamos más a otros. Cuando tememos a Dios, empezamos a crecer juntos, unidos en el cuerpo de Cristo. Nos interrelacionamos de manera diferente. Tenemos compasión con el otro, tenemos amor con el otro, como Abdías hizo aquí. Sacrificamos para otros, somos generosos para otros. Lo vemos en el caso de Abdías. Él solamente escondió a los profetas para protegerles. Dice que los sustentó con pan y agua. Proveyó pan y agua para 100 hombres por algún rato, no sabemos cuánto tiempo, pero hermanos, escúchenme, seguro, no era fácil para Abdías conseguir la comida. Hermanos, ¿de dónde sacaba el agua? Piensen eso. Si había sequía, seguramente, si alguien conocía un pozo, todo el mundo estaba ahí. Oye, tú como que estás sacando muchísima agua. ¿Para dónde ya es tanta agua? Seguramente no lo hacía no se exponía a hacerlo así. A lo mejor hizo su propio pozo. Lo que está claro, hermanos, es el sacrificio que tuvo este hombre. Mostró generosidad sacrificial para ayudar a sus hermanos en la fe. Es interesante que era temeroso de Dios y por lo tanto claramente no vamos a pensar de que él robaba la comida. Seguro tuvo que sacrificar, hermanos, de la suya. Y hermanos, esto es un resultado sumamente práctico del temor de Dios. Nos preocupamos por otros, nos interrelacionamos con otros de manera diferente. Los amamos como Dios nos ama a nosotros y somos generosos y sacrificamos de lo que tenemos para el bien de otros. Y vemos algo similar en el ejemplo de Cornelio. Vaya conmigo por favor a Hechos, capítulo 10, versículos 1 y 2. Vaya conmigo allí, Hechos 10, 1 y 2. ¿Alguien por favor que lo pueda leer? Gracias. Hermanos, dice el texto que Cornelio hacía muchas limosnas al pueblo. Recuerden que él no era judío, pero era muy generoso en dar a ellos. Ahora la pregunta es, ¿por qué Cornelio lo hacía? Suena raro, ¿no? ¿Por qué Cornelio lo hacía?
¿Por qué lo hacía Cornelio? Así sería mejor. ¿Por qué lo hacía Cornelio? Porque el texto dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Cuando tememos a Dios, una de esas manifestaciones es que vamos a amar a otros más. Y una manera práctica para amar a otros, hermanos, es sacrificialmente generoso con lo que Dios nos ha dado. ¿Quieres ver cómo estás creciendo en el temor de Dios? Pues examina tu actitud y tus acciones para con otros. Piensa en eso, hermano. Examina tu actitud y tus expresiones para con otros, especialmente con tus hermanos en Cristo. Pero también la oración es un resultado del temor de Dios y eso me lleva al siguiente punto, hermanos. Hablemos entonces ahora de la oración, que también es un resultado del temor de Dios. Nos quedamos en Hechos, ¿no es cierto? En Hechos 10, 1 y 2. Alguien, por favor, que lo pueda volver a leer. Hechos 10, 1 y 2. Gracias. Cornelio hacía muchas limonas al pueblo, ¿no es cierto? Pero también dice el texto, dice que oraba a Dios siempre. Y otra vez, vemos que la razón por la cual lo hizo, la razón por la cual oraba a Dios siempre, es porque temía a Dios. Su temor para con Dios se mostró por medio de su vida de oración, sus oraciones constantes. Vemos el resultado de la oración en el ejemplo de Cristo también. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Alguien por favor que lo pueda leer. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Gracias. Hermanos, hemos estudiado cuán impactante es el ejemplo de Cristo para nosotros en cuanto a la oración, que Él, siendo Dios mismo, sin ningún pecado, hizo que la oración fuera una prioridad en su vida y en su ministerio terrenal. Y en este versículo, hermanos, de Hebreos, aprendemos, dice, que Él fue oído. Pero Cristo no fue oído simplemente debido al hecho de que Él era hijo de Dios. Dice el texto, a causa de su temor reverente, dice el texto. Dios oyó a su Hijo y respondió a sus oraciones. A causa de su temor reverente. Entonces, cuando tememos a Dios, podemos tener la confianza de que somos oídos cuando oramos. Que estamos orando conforme a la voluntad de Dios y que Él nos va a responder conforme a lo que Él sabe que necesitamos. Podemos así como Cristo, hermanos, orar ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a Dios y saber que somos oídos a causa de nuestro temor reverente a Él. Y hermanos, que entendamos este vínculo entonces tan estrecho entre la oración y el temor de Dios. Si temes a Dios, ¿sabes cuál va a ser el resultado? Vas a orar. Vas a depender de Dios en la oración y a estar en comunión con Él constantemente. Pero si no temes a Dios como deberías, entonces tampoco vas a orar como deberías. Hermanos, las dos cosas están estrechamente relacionadas. Y en verdad no es simplemente la oración, sino aquí que podemos ver el resultado del temor de Dios en cuanto a los medios de gracia. Y esto es sumamente importante, hermanos. Porque lastimosamente cuando esto no se entiende, esto también ha llevado este tema a un extremo que obviamente no es el correcto. Porque hermanos, Dios no trabaja así, Dios trabaja de manera integral. Y aunque el texto nos está apuntando al hecho de la oración, nosotros lo que podemos entender es que, hermanos, cuando hay temor de Dios, el temor de Dios nos lleva a usar los medios de gracia, porque hermanos,
no podemos tener temor de Dios sin tener que usar los medios de gracia. Ahora, ya hemos visto el efecto en cuanto a nuestras relaciones con otros y especialmente con los hermanos en Cristo, que es la iglesia. Ahora, lo que vemos aquí con la oración, en cambio, y por supuesto una meditación constante en la palabra de Dios, haciendo que la palabra de Dios sea nuestra prioridad, es lo que hemos enfatizado en todo este estudio. Cuando tememos a Dios y reverenciamos su nombre, vamos a aferrarnos a los medios de gracia. O sea, nos vamos a aferrar a la palabra del Señor, nos vamos a aferrar a la oración, nos vamos a aferrar a la iglesia, a la comunión de los santos, a participar de los cultos. Eso es lo que estamos viendo acá, hermanos. Y leemos de esto en Hechos 9:31, en la iglesia primitiva, por ejemplo. Hechos 9:31 dice: entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y escuche lo que dice: y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, temor del Señor da como resultado que nos tiremos de cabeza a los medios de gracia. El libro de los Hechos nos muestra, hermanos, que la iglesia primitiva fue conocida por su enfoque ¿en qué cosa? En la doctrina, en la oración, en la iglesia. Ellos andaban en el temor de Dios y crecían en la fortaleza del Espíritu Santo. Pregunta entonces, ¿cómo se fortalecían? Por medio de los medios de gracia. Finalmente, quiero que consideremos que el temor de Dios resulta en evangelización y el deseo para el avivamiento. Y eso nos lleva al último punto de este tema. La evangelización y el deseo para el avivamiento. Y quiero, hermanos, terminar con esto, porque es mi deseo que la siguiente serie que veamos o que yo vaya a dar con ustedes es en cuanto al avivamiento verdadero. Y también porque ha sido una gran carga en mi corazón, hermanos, que siento en este tiempo como iglesia, de que nuestra iglesia resulte en un avivamiento. Por lo menos en nuestra iglesia, y oramos para que también esto suceda en nuestra ciudad y también en nuestro país, junto con otras iglesias en todo el mundo. Entonces, que veamos cómo el temor de Dios, hermanos, resulta en un impulso a la evangelización y un anhelo para el avivamiento. Vaya conmigo al Salmo 67:7. Alguien, por favor, que lo pueda leer. Salmo 67:7. Otra vez. Ok, muy bien. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Amén. Y este, hermanos, es nuestro deseo, que hasta los términos de la tierra teman a Dios. Que personas de toda lengua y país sean salvas para poder glorificar y temer al único Dios vivo y verdadero. Y hermanos, necesitamos esta carga por otros, necesitamos esta carga por la salvación de otros, la salvación de las naciones. Ahora, el deseo está muy bien, pero también tenemos nosotros una parte aquí. Dios podría usar ángeles para predicar el evangelio, lo sabemos, o hasta las rocas, pero hermanos, nosotros somos esas piedras que hablarán. Nosotros somos esas piedras vivas que unido al otro hacemos el templo del Dios vivo, y Dios ha decidido usarnos a nosotros. Y como vimos, cuando le tememos, le obedecemos, y por tanto uno de sus mandatos, hermanos, es compartir las buenas nuevas del evangelio, de la salvación de Cristo para con todos. Hermanos, cada cristiano tiene este mandamiento de evangelizar. Hermanos, esto no es algo opcional para el creyente, esto es un mandamiento. No es solamente para aquellos que saben mucho, no es solamente para aquellos a quienes les resulta fácil hablar con la gente, no es para aquellos para los que recién comienzan en el evangelio, no, el evangelio es para todos.
Cuando tememos a Dios, queremos que otros le teman y queremos que Dios nos use para salvar a su pueblo. El temor de Dios nos da un anhelo verdadero por la salvación de otros. Vaya conmigo entonces a 2 de los Corintios, capítulo 5, versículo 11, que es el texto que leímos en el principio. Pablo decía: conociendo pues el temor del Señor, ¿qué cosa? Persuadimos a los hombres. ¿Se da cuenta? Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Hermanos, es cuando conocemos el temor del Señor que persuadimos a los hombres, no antes. Es cuando tememos a Dios que nos enfocamos en compartir el Evangelio con todos. Así como el hombre endemoniado, después de su sanación, empezamos con aquellos en nuestras casas y después proclamamos la verdad en nuestras ciudades. Hermanos, el temor de Dios produce cristianos que evangelizan. Yo le hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted le compartió el Evangelio a alguien? Así en cortito, esos audios que usted manda de qué es el Evangelio. Ya, o esos audios que el hermano está que le pide que usted dé el Evangelio y está esos cortitos, esos shorts. Y que está bien, si está bien, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió? En serio. El temor de Dios produce cristianos que evangelizan. El pastor Martin dice que todo el fin por el cual el Evangelio se extiende a través del pueblo del pacto de Dios es el de enseñar a las naciones el temor de Dios. Hermanos, cuando Cristo dijo: y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, tiene que ver con el tema de la evangelización. Y a veces Dios es complacido usar nuestra evangelización para mandar un avivamiento. Ahora, hermanos, nosotros no controlamos esto. De hecho, no podemos planificar un avivamiento. No podemos hacer ciertas cosas y automáticamente Dios va a mandar un avivamiento. Pero sin duda, hermanos, nuestro temor de Dios y nuestra evangelización son cosas que Dios usa para obrar milagrosamente en su pueblo. Mi querido hermano, quiero leer una cita un poco más extensa en cuanto a este punto. Iván lo envió al grupo de anuncios hoy en la mañana. Si quiere, lo puede usted revisar en su celular. La cita dice así: un avivamiento es un movimiento extensivo y poderoso del Espíritu de Dios, realizando su obra ordinaria de una manera más extraordinariamente concentrada. Es una obra poderosa y soberana de Dios, implantando la verdadera religión, el temor de Dios en los corazones de mucha gente en una área geográfica determinada y en un espacio de tiempo relativamente corto. Pregunta: ¿y qué ocurre cuando Dios obra de esta manera? ¿Qué ocurre en una comunidad de 10,000 habitantes si de repente 1,000 o 2,000 de esas personas comienzan a andar en el temor de Dios? La conducta de estas personas ya no está gobernada ahora por el ojo de la policía, sino por el ojo de Dios. El temor de Dios implantado en los corazones de un número de personas comienza a ser el terreno del que brota y crece un patrón de rectitud ética comunitaria. La gente comienza a ser amable unos con otros y considerados unos con otros. Todo genuino avivamiento obrado por el Espíritu siempre ha sido el seno del que han nacido grandes cambios sociales y éticos. Fin de la cita. Mi querido hermano, paréntesis. ¿Usted cree que lo que necesitamos aquí es un cambio con la política? ¿Usted cree que eso es lo que va a dar resultado en nuestro país? ¿Sabe lo que nos dice? ¿Sabe lo que la providencia nos enseña? Que no hay tantas iglesias evangélicas como creemos. Eso es lo que la providencia nos enseña. Es lo que el Señor nos está mostrando. Que no hay tantas iglesias evangélicas, no hay tantas iglesias cristianas como pensamos en el país. O al menos en nuestra provincia, o al menos en la región de la costa.
Claramente, hermanos. Es decir, una manera para describir el avivamiento es cuando Dios obra en la vida de muchos, poniendo su temor en sus corazones para que sean salvas y para que tengan vidas transformadas, vidas que ahora son gobernadas por el temor de Dios. Un avivamiento es cuando Dios hace esto de manera extraordinaria, cuando aviva a su pueblo y salva a muchas personas en un lugar, en un periodo breve de tiempo. Ahora, hermanos, si esto es así, piense en Ecuador. ¿Usted cree que en Ecuador ha existido un avivamiento? Hermanos, yo sé que nunca ha habido un avivamiento así en Ecuador. Un avivamiento que afecte una ciudad entera, un pueblo entero, que muestra sin lugar a duda alguna la obra milagrosa de Dios en salvar a muchos de su pueblo y santificar a sus hijos como nunca antes. Hermanos, yo sé que eso no ha pasado. Pero eso puede ser difícil aún imaginar la posibilidad y para algunos, por ende, no orar por esto. Pero mis queridos hermanos, escúchenme, en la historia del mundo, en la historia de otros países, Dios ha mandado avivamientos increíbles que han cambiado a personas e iglesias, pueblos, ciudades y país. De hecho, hermanos, parte de nuestra historia como bautistas es el resultado de un avivamiento en los Estados Unidos en el siglo XVIII. Cuando Dios obró de manera milagrosa para salvar a mucha gente y empezar muchas iglesias. No fue la constitución de ese país. Fue el evangelio en las iglesias calvinistas particulares. Por eso, como iglesia y con iglesias hermanas en la misma fe, siempre deberíamos dedicarnos a orar por el avivamiento en nuestros días, en nuestras ciudades, en nuestros países. Y cuánto más en días como los que estamos viviendo, cuando Dios ha mostrado su soberanía, su poder al mandar y permitir esta situación como país en la que estamos viviendo. Cuánto más ahora para que las personas se muestren como frágiles. Hermanos, incluso hasta la pandemia, que cuando uno dice hace poco, han pasado casi 5 años, pero aún no sentimos que fue hace poco que vivimos. Y que de hecho, producto de esa pandemia, esta iglesia se pudo dar. Y en este sentido, hermanos, mostrar a la gente que pueden enfermarse y que también pueden morir fácilmente. Y que no pueden hacer nada. Que Dios use un tiempo así, hermanos, como el que estamos viviendo ahora, para mandarnos el avivamiento que tanto necesitamos en nuestra iglesia, en nuestra ciudad y en nuestro país. Permítanme entonces, hermanos, darles unas aplicaciones de lo que hemos visto hoy. Entonces, así pueden ser nuestras vidas, hermanos, cuando tememos a Dios, cuando nos enfocamos en temerle a Él. ¿Sabe lo que va a suceder? Las cosas cambian, nuestras vidas cambian. Hermanos, hasta nuestras peticiones van a cambiar. Nuestras familias cambian, nuestro matrimonio cambia, nuestra iglesia cambia. Hermanos, que oremos y trabajemos para tener una iglesia que tema a Dios, una iglesia que muestra su temor para con Dios, por medio de un enfoque en conocer a Dios, por medio de su palabra, por medio de orar juntos, por medio de adorar juntos, por medio de evangelizar juntos. Que oremos y trabajemos para tener familias que teman a Dios, familias enfocadas en la adoración al Señor, a que usen los medios de gracia, a que perdonen, a que amen, que muestren por sus relaciones que Dios es la prioridad en la familia, antes de cualquier otra cosa o personas, antes de la escuela o el trabajo o la familia o la comodidad, que estas familias puedan mostrar que Dios es primero. Y en este sentido, mis queridos padres, mis queridas madres que están aquí, enseñen a sus hijos a temer a Dios. Incluso si son grandes. Si usted todavía lo tiene en casa, enseñen a sus hijos a temer a Dios. Sean ejemplos de personas que temen a Dios. Enséñenles a hacer lo mismo, a temer al Señor.
El Salmo 34:11 dice: venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Pregunta: ¿temen a Dios? Pues muestren el temor de Dios por su ejemplo y enseñen a sus hijos a temer a Dios. Esto es lo más importante, es más importante que la carrera que ellos escojan, es más importante que la universidad a donde van a ir, es más importante que lo que hagan con sus vidas. Lo más importante para nuestros hijos es que teman a Dios. Hermanos, oremos y trabajemos para tener amigos que teman a Dios, porque esto también es sumamente importante. Salmo 119:63 dice: compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y hermano, escúcheme, no digas: pero tengo un montón de amigos cristianos. ¿Estás seguro que son cristianos esos amigos tuyos? Escúchame, un cristiano dice que es esto: teme al Señor y guarda sus mandamientos. Si el cristiano o cristiana con la cual tú te escribes y te relacionas muchísimo viene a la iglesia, pero no teme al Señor y no guarda sus mandamientos, posiblemente ese no sea un cristiano. Y eso, hermanos, tenemos que tenerlo claro. Yo vengo de un contexto, de una iglesia, hermanos, donde el mandamiento era: no te puedes poner de novio con un inconverso. Yo tenía 16 años. Déjame pausar esto. Los cristianos no son solamente los que van a la iglesia. Los cristianos son los que temen y guardan sus mandamientos. Y así, entonces, sí vas a encontrar personas en la iglesia. Eso sí es verdad. No en ningún otro lugar. La iglesia, es verdad, no es un lugar perfecto. Seguimos pecando, eso es verdad. Y pecando en contra de otros también es verdad. Pero es en la iglesia donde vas a encontrar gente que quiere crecer en su temor de Dios y necesitas comprometerte a formar relaciones bíblicas con tales personas. Y escúchame, esas personas serán claramente identificadas. Son personas que claramente se van a identificar. Y hermanos, que oremos y trabajemos también en el tema de la evangelización. Evangelicemos, hermanos, para que Dios mande un avivamiento. Hermano, escúcheme, no va a haber avivamiento si usted no predica el evangelio. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. No va a haber avivamiento si usted no comparte el evangelio al otro. Eso no va a pasar. Así que anhelemos esto, hagamos nuestra parte, hermanos, en el tema del temor a Dios y enfocarnos en Él y orar que Él tenga misericordia y nos mande un avivamiento en nuestros días. Entonces, la vida de un cristiano cambia cuando se enfoca en el temor de Dios. Que lo hagamos, que nos enfoquemos en el temor de Dios, que seamos cambiados, constantemente transformados por medio de la renovación de nuestras mentes, que temamos a Dios más y más cada día, hermanos. Amén. Como conclusión entonces a esta predicación, la vida de un cristiano cambia cuando se enfoca en el temor de Dios. Amén. Hermanos, examinémonos a nosotros mismos, pero también seamos bajo estos instrumentos de la palabra del Señor. También hagamos la filtración correcta, hermanos, con las personas con las que nos relacionamos. Busquemos esos hombres y mujeres que temen a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos.